Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un análisis literario de una obra que tenía pendiente desde hacía un montón de tiempo, y es la obra Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Quiero decirles que la novela no me decepcionó para nada. Yo creía que era una típica historia de amor, un poco sosa, debo confesar, esa era mi idea, pero me encontré con una muy grata sorpresa, y es que Cumbres Borrascosas no es para nada una novela de amor y para nada sosa. Es más bien una novela de odio, de venganza y de dolor. Entonces la novela me sorprendió gratamente y hoy vamos a tener una reseña de este libro. También vamos a hacer un análisis literario del libro, vamos a hablar de su autora, que es Emily Bronte, y al final, pues como es de costumbre, te voy a dar mi opinión muy personal de la obra. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que ves un video en mi plataforma educativa, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo y que actives la campanita, ya que tengo videos todos los días. Todos los días estoy produciendo contenido para ti, contenido de español y contenido de análisis de obras literarias. Esta semana voy a también a reseñar otras obras de la literatura universal que me di a la tarea de leer, aunque la palabra no es tarea, me di al disfrute más bien de leer, porque a mí me encanta la literatura. Entonces, ninguna de las obras que voy a tener esta semana los va a decepcionar, así que tienen que estar muy pendientes. Vamos a comenzar con esta obra, Cumbres Borrascosas, que como les digo, me sorprendió gratamente porque no es la típica historia de amor que vimos en la película o en la serie. Tal vez en parte todas esas ideas preconcebidas y esas ideas que yo había escuchado me habían influenciado, y fue muy grata la experiencia porque no hay como leerte la obra para conocer el punto de vista de la escritora en primera persona, o sea, desde la escritora misma. Entonces vamos a comenzar hablando de Emily Bronte porque la vida de la escritora marcó mucho este libro. Emily Bronte, no sé si ustedes saben que es hermana de Charlotte Bronte, al menos yo no lo sabía. Hasta que me fui a buscar sobre la escritora descubrí que es hermana de la gran Charlotte Bronte, que escribió una obra que me gusta mucho que se llama Jane Eyre. No obstante, después de leer Cumbres Borrascosas, no sé si decirte que era más talentosa Emily o Jane, o Charlotte, que tiene Jane Eyre, porque realmente las dos fueron grandes escritoras, se destacaron en su área, pero sí debo decir que Emily Bronte publicó solamente esta novela, que se llama Cumbres Borrascosas. Y a mí me sorprendió muchísimo porque, según sus biógrafos, Emily Bronte era una mujer muy ensimismada, una mujer un poco retraída, una mujer que nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca se le conoció novio. Los biógrafos dicen que iba de su casa a la iglesia. Entonces yo no comprendo cómo esta mujer pudo escribir una obra tan oscura, tan fuerte y tan opresiva como Cumbres Borrascosas. Realmente no sé. Para mí que ella tuvo una pasión escondida que nadie supo, esto es idea mía, porque realmente lo que nosotros vemos en Cumbres Borrascosas es una novela desgarradora. Y lo único que encontré que tiene cierta coherencia con el libro y la vida de la escritora es que, siendo muy pequeña, a ella la mandaron junto con sus hermanas a un internado. Y en ese internado las hermanas Bronte sufrieron mucho. Sufrieron hambre, maltratos, y entonces ese dolor que ella tuvo en el internado yo creo que lo refleja a través del personaje principal de esta obra, que es Heathcliff, porque Heathcliff es un niño abandonado al cual maltratan mucho, le pegan, le hacen pasar hambre, frío. Entonces puede ser que Emily Bronte haya retratado esa experiencia tan dura en el internado a través del personaje principal, que es Heathcliff. Y puede ser que por ahí vaya un poquito qué influencia pudo haber tenido la vida de la escritora en Cumbres Borrascosas. Otra cosa es que indudablemente creo que Emily Bronte escribió la obra en un estado depresivo,
porque realmente en la obra tú sientes ira, rabia, dolor, y obviamente esa ira, esa rabia y ese dolor lo tenía que haber estado experimentando Emily Bronte. Dicen, y esto podría un poco explicar esta rabia, que Emily Bronte escribió Cumbres Borrascosas mientras esperaba a su hermano, quien era alcohólico, drogadicto, y entonces se dice que Emily era quien lo cuidaba. Entonces se cree que en esas noches en que él lo cuidaba y ella lo esperaba hasta que él volviera de sus zafarranchos, pues se cree que ella escribió esta gran obra de la literatura universal. Bueno, ¿y de qué trata Cumbres Borrascosas? Pues trata de un personaje principal, de la vida de un personaje principal que se llama Heathcliff, quien va a ser el detonante de esta gran obra que va a involucrar a dos familias, los Earnshaw, que habitaban la propiedad Cumbres Borrascosas, y los Linton, que habitaban la Granja de los Tordos. Y este personaje va a ser la perdición de las dos familias. Bueno, ¿cómo inicia la obra? Pues no es una estructura lineal, inicia cuando Lockwood, que es una persona que está alquilando, un inquilino alquilando la Granja de los Tordos, llega a Cumbres Borrascosas para hacer los arreglos del alquiler con Heathcliff, que es el protagonista de la historia. Y nos damos cuenta en ese momento que entre los habitantes de la casa de Heathcliff, Catalina y Hareton hay una relación muy mala. Los personajes se gritan, se tratan mal, y nos damos cuenta a lo largo de la obra, y bueno, de hecho desde sus inicios, que hay una muy mala relación. Obviamente no sabemos a qué se debe esa mala relación hasta que Lockwood se lo pregunta a el personaje Elena, que era la nana de estas familias, de las dos familias de hecho, y es quien es testigo de la historia y se la cuenta. O sea, la historia ya ha pasado y Elena se la va a contar a Lockwood, quien tenía interés, curiosidad por saber cuál era la historia de la familia y por qué Heathcliff era una persona tan amargada. Entonces ella inicia contando que el señor Earnshaw había recogido prácticamente de la calle a un niño gitanito, sucio, negrito, muy sucio, y se lo había llevado a su casa. Y cuando había llegado, él estaba casado con la señora Earnshaw y además tenía dos hijos, que eran Catalina y Hindley, y los niños no reaccionan muy bien a la llegada pues de este nuevo hermanito. Él les dice que les ha traído un angelito que se lo ha mandado Dios, y él recoge a este niñito y se lo lleva para la casa pensando que va a ser como un hermanito más para sus hijos. Pero los niños no le dan una buena recibida, en parte porque él le dice que en el trayecto de rescatar a este niño se le han dañado los juguetes que le traía a sus hijos. Le traía un violín a su hijo, y a Catalina, que era su hija, le traía un látigo. Entonces los niños reciben mala llegada de este niño, que de hecho al principio no tiene nombre, pero como el matrimonio había tenido un hijo que había muerto y le habían puesto Heathcliff, entonces deciden ponerle al gitanito Heathcliff. Y en ese momento inicia una vida tortuosa, una vida de dolor, porque Hindley siente mucha envidia del niño y cree que Heathcliff le va a quitar el amor de su padre. En cambio, la reacción de Catalina es un poco diferente, porque aunque al principio lo rechaza, luego ellos se hacen grandes amigos. Pero esa noche el niño causa tanto rechazo por parte de la familia que incluso tiene que dormir en la calle. Entonces, desde ahí te vas dando cuenta que ese niño no va a ser recibido con amor, con cariño. No es que la familia lo va a coger como un hijo más, sino que prácticamente lo va a tener como un sirviente muy maltratado. Y de hecho la vida de Heathcliff es una agonía constante. Hindley le pega, lo hace pasar hambre, frío, lo humillan, porque Heathcliff no tiene familia, no tiene padres. Además es un niño tosco, hosco, que se mantiene sucio la mayor parte del tiempo. Entonces la única persona que un poco le tiene lástima, por decirlo así, es Elena, que de vez en cuando lo cuida
y pues le dedica palabras de cariño, pero resulta que nace una gran amistad entre Catalina y Heathcliff. Y supuestamente, según el libro, nace un gran amor entre ellos. Yo digo supuestamente porque para mí eso no era amor, lo que había entre ellos creo que era una obsesión enfermiza. Creo que tal vez Heathcliff sí se había enamorado de Catalina, pero Catalina creo que es un personaje muy egoísta, muy cruel, y no creo que ella haya amado a Heathcliff. Creo que Catalina no era capaz de amar, lo único que quería era ser feliz ella y que todo el mundo viviera enfocado en ella. O sea, es un personaje muy egoísta y muy cruel. Entonces resulta que, bueno, ellos se hacen grandes amigos, se supone que entre ellos nace un amor, una gran pasión, al menos de Heathcliff hacia Catalina y supuestamente de ella hacia él, cosa que en lo cual yo no coincido, porque cuando ustedes buscan reseñas de otras personas, pues dicen que había ahí un gran amor. Bueno, para mí no había un gran amor, sino que había una relación bastante tortuosa. Entonces resulta que ellos eran muy traviesos, Hindley lo mandan a estudiar fuera y entonces ellos un día se pasan a la otra propiedad, que es la Granja de los Tordos, donde vive la familia Linton, y accidentalmente a Catalina la muerde un perro. Entonces ella queda tan herida que la familia Linton, que vive en la Granja de los Tordos, decide que la va a cuidar por 5 semanas. Pero ellos desprecian inmediatamente al niño que la acompaña, que es Heathcliff, y le dicen que se vaya para la propiedad de los Earnshaw porque ellos solo tienen cabida para la niña, que es de buena familia, porque la familia Earnshaw era una familia relativamente acomodada, no rica como era la familia de los Linton, pero sí era una familia acomodada porque tenía sirvientes y obviamente pues ellos tenían cierta holgura económica. Entonces resulta que Catalina, cuando regresa a su casa, regresa muy cambiada, convertida casi que en una señorita, con buenos modales, con los bucles arreglados, bien vestida, limpia. Y esto es porque la señora Linton ve que la niña está un poco salvaje, ¿no? Esto porque la mamá de Catalina había muerto y entonces el padre un poco la había criado a como se podía, pues con los sirvientes. Y entonces a la señora Linton no le gusta esto y trata de ayudar a Catalina a comportarse mejor, a hablar como una señorita. Entonces cuando Catalina vuelve a la casa, Heathcliff nota ese cambio en ella. No obstante, ellos siguen siendo amigos, siguen jugando, pero Catalina comienza a visitar a los hijos de los Linton, que eran Eduardo e Isabel. Y Eduardo e Isabel pues se encantan con Catalina y ellos hacen muy buena amistad, iban a visitar a Catalina, Catalina los iba a ver y obviamente esto generaba mucho celo en Heathcliff, que sospechaba que entre Catalina, que era su gran amor, y Eduardo podían hacer algo, como en efecto sucede, que llega un momento en que Eduardo se enamora de Catalina, pasan los años y le propone matrimonio. Entonces hay una parte importante en la historia en que Catalina le cuenta a la nana, que es la que está contando la historia, Elena, que Eduardo le ha propuesto matrimonio y le pregunta que qué piensa ella de eso. Entonces Elena pues hace como una reflexión con ella y le pregunta que por qué se va a casar con Eduardo. Entonces ella le dice, bueno, porque él es guapo, porque me trata bien, y ella sigue insistiendo, ¿no? Un poco para saber si en algún momento, creo yo, Catalina le dice porque lo amo, pero en ningún momento ella dice porque lo amo, sino que le dice porque él es guapo, porque me trata bien, porque él me quiere, porque él me ama, pero ella nunca dice porque yo lo amo. Entonces ellas que están hablando de eso no saben que Heathcliff está oyendo todo eso, y hay una parte del diálogo en que Catalina le dice que ella no podría nunca casarse con Heathcliff porque esa sería una humillación, una vergüenza para ella. Entonces aquí vemos cómo había entre ellos una gran diferencia de clases, que en ese tiempo pues era muy marcada y las personas de clase alta o media no se casaban con los criados.
Entonces Heathcliff está viendo todo eso y le duele mucho eso y se va. Entonces Catalina se casa con Eduardo y pasan 2-3 años de relativa tranquilidad hasta que un día Heathcliff regresa. Catalina se siente súper feliz porque supuestamente ella también quería a Heathcliff. En ese diálogo que tiene con Elena hay una parte donde ella dice que hay más de Heathcliff en ella que en cualquier otra persona y que ellos son una sola alma. Para mí es un poco palabrería, ¿no? Yo no creo que ella haya estado enamorada de Heathcliff, pero bueno, ella dice que entre ellos existe una conexión especial, eso sí, se lo puedo condonar a Catalina. Entonces resulta que Heathcliff vuelve, pero no para hacerle la vida fácil, sino vuelve convencido de que va a vengarse de los Earnshaw, de los Linton, de Catalina, de Eduardo, de esas dos familias que a él le han hecho tanto daño. Y entonces él comienza a enamorar a Isabel, que es la hermana de Eduardo, y finalmente ella termina escapándose con Heathcliff. Esto él lo hace porque él se quiere apropiar tanto del dinero de los Linton como el dinero de los Earnshaw. Entonces, cuando él vuelve, hay un personaje importante que es Hindley, que es el hermano de Catalina, que había estado casada con una mujer que había muerto y habían tenido un hijo que se llamaba Hareton. Y entonces resulta que él decide volverse acreedor de Hindley, que gastaba mucho, que bebía mucho, que andaba en malos pasos, que hipotecó varias veces la propiedad, y esto con el objetivo de que cuando Hindley muriera, él se pudiera quedar con la propiedad. Además, decide que él le va a dar muy mala vida a Hareton, que era el hijo de Hindley, un poco para vengarse de todo lo que Hindley le había dicho cuando él era niño. Y entonces prácticamente cría a Hareton como un bruto. No le da educación y él crece, aunque es un personaje noble, pero prácticamente crece en el salvajismo. Entonces resulta que él está decidido a dañar a Catalina por todo lo que Catalina le hizo. Y en venganza entonces se termina casando con Isabel, que es la hermana de Eduardo. Pero entonces sucede algo inesperado y es que Catalina cae gravemente enferma, además estaba embarazada y termina dando a luz una niña, a la cual le ponen el mismo nombre de su madre, Catalina. Pero Heathcliff, antes de que Catalina muriera, la va a ver y hay un diálogo muy interesante entre ellos donde Catalina le dice que cuando ella muera y él vaya a su tumba, él va a decir que esa es la tumba de la mujer que él amó, y él muy molesto se levanta y le dice que ella es una egoísta, una mujer cruel, mala, que lo desdeñó, que le hizo mucho daño, y ahí vemos toda la ira contenida de este personaje principal que prácticamente se cocina en su propia ira. O sea, Heathcliff está de verdad consumido por el odio. Y entonces Catalina le dice que no se preocupe, que ella ya va a pagar con su muerte todo lo que hizo, y efectivamente ella muere. Entonces Heathcliff guarda mucho odio contra la hija de Catalina, porque en cierta forma creo que la culpa de la muerte de su madre. Entonces está decidido a arruinarle la vida a esta niña, a Eduardo Linton y a Isabel Linton, y vengarse de todos los desplantes y los maltratos que todos ellos le hicieron. Entonces resulta que él se vuelve muy agresivo con Isabel y la golpea, y ella escapa, pero escapa estando embarazada y tiene un hijo que es de Heathcliff, a quien le pone el nombre de Linton. Catalina crece feliz con su padre, Eduardo Linton, que la quería mucho, la adoraba, y resulta que cuando muere Isabel, Eduardo Linton va a buscar al niño para criarlo, pero Heathcliff se da cuenta y le quita el niño. Y obviamente, como Heathcliff era el padre, pues tenía más peso que el tío. Entonces Eduardo Linton no puede hacerse cargo de su sobrino a como tenía pensado, pero Catalina y Linton se conocen y ahí Heathcliff ve la oportunidad de quitarle todo el dinero a Catalina, que va a ser la heredera de Eduardo Linton, y entonces decide que va a hacer un plan para obligar
a Catalina que se case con su hijo Linton. Y de hecho lo logra. La apresa, la mantiene encerrada y le dice que no la va a liberar hasta que se case con su hijo. Bueno, los años ya han pasado porque ella ha crecido, es una adolescente como 17, 18 años, y entonces le dice que solo la va a dejar salir para reunirse nuevamente con su padre Eduardo, quien está muy enfermo y está muriéndose. Heathcliff le dice que la dejará salir y volver a su casa solamente si se casa con Linton. Entonces Catalina se casa y logra despedirse de su padre. Pero ya casada, obviamente con Linton, se tiene que ir a vivir a Cumbres Borrascosas porque Heathcliff decide que va a alquilar la granja de los tordos. Y así vamos conociendo, ¿no?, todos los elementos de este rompecabezas, que es como una estructura de cebolla, porque nos va metiendo Emily Bronte en la historia y luego en cierta forma nos va sacando y vamos comprendiendo cómo todos estos personajes que aparecieron al inicio están vinculados. Entonces resulta que Catalina pues obviamente es muy infeliz. Resulta que Linton, que era hijo de Isabel y Heathcliff, tenía una salud bastante quebrantada y termina muriendo. Pero entonces surge una amistad entre Catalina y Hareton, que era el hijo que había tenido Hindley con su esposa, por tanto ellos eran primos. Y entonces Catalina comienza a enseñarle a leer y a escribir. Obviamente ya han pasado muchos años, si ustedes se fijan, esta es la historia de toda una generación. De hecho, no solo de una generación, sino una primera generación, una segunda generación. Y vemos cómo estas dos familias que han odiado a este personaje principal, al final terminan muriendo. Todos los elementos de la familia y todos los miembros que le hicieron daño a Heathcliff terminan muriendo y en cierta forma pagando sus desplantes con su vida. Entonces llega un momento en que toda esta historia, recuerden que la está contando Elena al señor Lowood. Él al final se va después de oír la historia y luego vuelve. Cuando él vuelve ya ha pasado que Heathcliff ha muerto, y esto es porque él se sentía muy triste por la muerte de Catalina. Incluso le había pedido al espíritu de Catalina que nunca lo dejara descansar, que siempre lo persiguiera, porque él estaba muy enamorado de Catalina, aunque bueno, como les decía anteriormente, para mí era un amor bastante enfermizo, pero tal vez en su forma y a su manera se querían de esa manera extraña. Y resulta que Heathcliff decide dejarse morir, deja de comer y finalmente muere. Y entonces aquí viene una escena muy emotiva, que es que el único que llora a Heathcliff es Hareton, porque él obviamente había sido criado por Heathcliff, y aunque Heathcliff no le había dado cariño como un padre, pues era la única figura paternal que él había conocido. Entonces cuando Heathcliff muere, la única persona, miren qué contradictorio, ¿no?, la única persona que lo llora es el hijo de Hindley, que era obviamente sobrino de Catalina, porque era hijo de su hermano, y es el único que llora a Heathcliff, que es un personaje al que nadie quería porque estaba lleno de odio y de venganza. Y entonces sucede que se terminan enamorando Catalina y Hareton, y al final los primos se terminan casando, y de esa manera se cierra el círculo de odio y venganza de estas dos familias que prácticamente fueron destruidas por el mismo personaje. Y ese ciclo de odio al final es sellado por el amor entre los primos, porque recordemos que Catalina era hija de Catalina madre, por decirlo de alguna manera, con Eduardo Linton, y Hareton era hijo de Hindley con su esposa, y Hindley y Catalina eran hermanos. Quiere decir que ellos en realidad eran primos. Bueno, y ahí termina la historia. Vamos a hablar un poquito de los personajes. Bueno, está obviamente Heathcliff, que es el personaje principal. Es un personaje que tiene mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento, porque le han hecho mucho daño. Pobrecito, o sea, de todos los personajes, él es el que más lástima me da, por decirlo de alguna manera, porque nadie lo quiso nunca.
no lo quisieron sus padres, no lo quisieron sus padres adoptivos, Catalina no lo quiso. Entonces es un personaje que sufre mucho, pero también es un personaje que hay que reconocer que es malvado, tal vez debido a toda esa vida dura que tuvo. Está Catalina, que es muy egoísta, que lo único que quiere es que todo el mundo la sirva, que los dos hombres de su vida, que es Eduardo y Heathcliff, estén a su merced. Está Eduardo e Isabel, que son dos niños refinados, educados, pero de carácter débil, dominados totalmente por el carácter de Catalina, que era un carácter muy fuerte. Está la hija de Catalina, que es una niña inteligente, vivaz, es la única de hecho que le contestaba a Heathcliff y se le paraba. Está Linton, que era un niño bastante enfermizo. Está Hareton, que es el hijo de Hindley, que le toma muchísimo cariño a Heathcliff. Está Hindley, que es un niño lleno de odio y de rencor hacia Heathcliff, porque lo envidia, cree que le va a quitar el cariño de su padre. Y pues esos son los personajes más importantes que intervienen en la obra. Bueno, ¿y cuáles son los temas que están presentes en Cumbres Borrascosas? Bueno, evidentemente está ese amor tortuoso o enfermizo que hay entre Catalina y Heathcliff. Está también las diferencias de clases, porque la clase media no se mezclaba con la clase baja, o la clase alta no se mezclaba con la clase baja, los sirvientes no se mezclaban con los patrones o con los amos. Se ve también la venganza, el odio, la venganza que decide ejecutar a Heathcliff contra la familia Linton y la familia de los Earnshaw por todo el daño que le hicieron. Y básicamente esa es la historia Cumbres Borrascosas. Mi opinión personal, muy recomendada, es un gran clásico de la literatura universal, pero indudablemente te atrapa, te envuelve, no te aburre en ningún momento, siempre te estás preguntando qué va a pasar. Hay, como les dije, un montón de personajes, pero cada personaje tiene su momento, su tiempo, por tanto nunca te enredas en la historia. Es una historia un poco opresiva porque aunque todo ocurre en un mismo espacio territorial, o sea, los personajes nunca salen de ahí, de la Granja de los Tordos, de Cumbres Borrascosas, todas las escenas y los ambientes tienen lugar en el mismo sitio, pero te sientes súper envuelto en la historia y realmente no la sientes prácticamente. Muy buena, no porque sea un clásico, no porque sea Emily Bronte, sino que la novela está muy bien construida, muy bien lograda, los personajes muy bien hechos y realmente cada escena y cada capítulo te sorprende, inesperado lo que viene y todo está muy bien hilvanado. Me encanta que el final no termine en el odio, me encanta que al final las dos familias de una u otra forma a través de los descendientes logran un poco perdonarse y reconciliar a las dos familias a través del amor que hay entre los primos. Bueno, y básicamente esa ha sido mi reseña de Cumbres Borrascosas. Léela, está muy buena. Recuerda que los clásicos que son totalmente gratuitos los puedes descargar en PDF y de verdad que lo vas a disfrutar. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y comparte esta reseña con tus amigos y familiares. Bye bye.